Buenas noches. Quiero comentarles inicialmente que siempre nuestra prioridad debe ser garantizar la seguridad de los pacientes y de nuestro personal de salud. Muchas gracias, doctor Valdovinos, por su amable invitación para participar con ustedes en este foro. Bueno, el día de hoy iniciaré con el regreso a la práctica clínica en relación con los procedimientos endoscópicos. Muy bien, bueno, como ya todos lo sabemos actualmente, existen diferentes formas de transmisión del SARS-CoV-2 que van de persona a persona a través de vómitos, aerosoles o contacto con superficies contaminadas. Desafortunadamente, durante los procedimientos endoscópicos puede ocurrir cualquier mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2. Por este motivo, desde el mes de abril, nuestra Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, publicó las recomendaciones generales para disminuir el contagio por SARS-CoV-2. Estas se basan en 6 recomendaciones que incluyen medidas generales, recomendaciones para los pacientes, indicaciones de los procedimientos, medidas de protección para el personal de salud, las medidas que debemos realizar al final de los procedimientos y el seguimiento de nuestros pacientes. En relación con las medidas generales, se sugiere seguir siempre las recomendaciones de las autoridades competentes. Hay que estar preparado. Si detuvimos nuestro servicio de endoscopía y lo queremos reabrir, primero tenemos que prepararnos. Hay que administrar el personal que labora en cada unidad. Es decir, hay que asignar equipos de trabajo, no mezclarlos entre sí y disminuir en la medida de lo posible el personal que estará trabajando con nosotros. También tenemos que establecer medios de comunicación eficaces. Personal con los pacientes y con sus familiares. Y este puede ir desde llamadas telefónicas, servicios de mensajería escrita, páginas o aplicaciones. Constantemente tenemos que actualizar las medidas de protección y debemos tener una ruta de actuación en caso de que alguien del personal se contagie. También debemos recomendar al personal de salud y a los pacientes las medidas de higiene ya dictaminadas. Si es posible, utilizar ropa y calzado exclusivo para el área de trabajo. Hay que evitar el intercambio de personal entre los equipos de trabajo. En relación con los pacientes, tenemos que evaluar a todos los pacientes previo al procedimiento. Se recomienda hacer una evaluación inicial a través de algún medio de comunicación o telemedicina entre 48 y 72 horas antes del procedimiento endoscópico y repetirlo el día que el paciente llega al centro de endoscopía. El paciente deberá acudir con un único acompañante, quien se deberá quedar fuera de la unidad de endoscopía. Hay que investigar en el paciente sobre síntomas respiratorios o fiebre. Hay que pedirle al paciente que se lave las manos y debe utilizar cubrebocas y guantes en todo momento. El cubrebocas se retirará únicamente al iniciar el procedimiento endoscópico. En relación con los procedimientos, para efectos de esta pandemia, los procedimientos deben dividirse en 2 categorías, procedimientos urgentes y procedimientos electivos. Los procedimientos electivos, a su vez, se dividen en 2 grupos, no postergables y postergables. Les daré algunos ejemplos. Los procedimientos urgentes son aquellos que si no se realizan, amenazan la vida del paciente o la disfunción permanente de algún órgano. Y aquí tenemos como ejemplo a la hemorragia gastrointestinal aguda, a la colangitis. En el otro extremo tenemos a los procedimientos electivos postergables. Y esto significa que no tendrán un impacto clínico en el corto plazo sobre el pronóstico del paciente. Y aquí se incluyen ejemplos como la colonoscopía de tamizaje o vigilancia. Probablemente el grupo de procedimientos en donde es más difícil tomar una decisión son los electivos no postergables. Y aquí tenemos 2 categorías. Cuando exista riesgo de metástasis o progresión de la enfermedad, como por ejemplo, pacientes que tienen síntomas sospechosos de cáncer, o cuando existe un riesgo de empeoramiento, de progresión de la enfermedad o de progresión de la gravedad. Y aquí tenemos como ejemplo tomar decisiones de tratamiento
como en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En relación con el personal de salud, debemos recomendar que se laven las manos constantemente con agua y jabón o, en su defecto, utilizar un gel desinfectante con alcohol al 70%. Siempre se debe guardar la distancia adecuada, que es de aproximadamente 1,5 metros a 2 metros, y disminuir el número de personal al mínimo necesario. Aquel personal de salud que desarrolle síntomas respiratorios o fiebre debe notificarlo inmediatamente a su superior. En la medida de lo posible, no hay que reutilizar el equipo de protección personal desechable. En aquellas unidades en donde el equipo de protección personal sea escaso, se sugiere su uso extendido. Cuando se realice alguna colangiografía endoscópica, se recomienda también utilizar cubrebotas. Si el paciente requiere de intubación orotraqueal, en la sala solamente debe estar el anestesiólogo y su ayudante. El personal de endoscopía debe permanecer fuera de la sala hasta que el paciente esté intubado. Idealmente, si se cuenta con el recurso, los procedimientos deben realizarse en salas de presión negativa. ¿Qué hay que hacer al final del procedimiento? Bueno, se debe llevar a cabo una limpieza y desinfección de la sala. Y hay que esperar entre 30 y 60 minutos entre un procedimiento y otro. El informe, la realización del informe del procedimiento endoscópico se puede realizar fuera de la sala. También se recomienda a todo el personal de salud, si les es posible, tomar una ducha antes de salir del hospital. El lavado y la desinfección del equipo endoscópico debe continuar como hasta ahora, siguiendo las normas internacionales. Y ya para finalizar, todos los pacientes deben tener un seguimiento. Hay que ponernos en contacto con los pacientes entre 7 y 14 días después de haber realizado el procedimiento para evaluar su estado de salud. Mi mensaje final es el siguiente. Nuestra prioridad debe ser garantizar la seguridad de los pacientes y el personal de salud. Debemos, al momento, continuar con todas las medidas que disminuyen el riesgo de contagio de SARS-CoV-2. Muchas gracias.